Hermanos y hermanas, ¿alguna vez os habéis parado a pensar si hay un pecado que está destruyendo vuestra alma muy lentamente, sin que os demois cuenta, y que la propia Biblia sitúa como la primera en la lista de cosas que el Señor nuestro Dios odia y aborrece de corazón? Sí, mis queridos, es algo que carcome por dentro, que separa al hombre de Dios sin alfarria y que comienza con ojos altaneros, como dice en Proverbios capítulo 6, versículos 16 y 17, donde el Señor revela que hay 6 cosas que odia, sí, 7 que su corazón aborrece, y la primera de ellas son estos ojos altaneros, ese orgullo que levanta la nariz, como si a nadie más le importara. Y te pregunto ahora, con todo el cariño de alguien que ha caminado décadas en el ministerio, viendo a tantas almas pelear, a veces sientes ese peso silencioso en el pecho, como si algo te alejara de la gracia del Padre, algo que ni siquiera nombras correctamente, pero que te impide acercarte a Él. Bueno, hermanos míos, esta es la señal, y hoy el Espíritu Santo quiere advertiros a través de la palabra viva y eficaz. Así que te invito con el corazón abierto que soy como pastor, a escribir ahí mismo en los comentarios una frase sencilla que salga de lo más profundo de tu alma, algo como «Creo en la palabra de Dios», y escribirla ahora mismo, porque al hacerlo estás declarando tu fe ante el Señor y ante todos nosotros que estamos unidos en este camino espiritual. Sí, queridos, este simple acto de fe en los comentarios no solo fortalecerá vuestro corazón, sino que edificará a todos los que lo lean, mostrando que la palabra está viva y actuando en nosotros. Hazlo y siente la presencia del Espíritu Santo, confirmando que no estás solo en esta profunda reflexión que estamos comenzando juntos. Ahora, quiero prometeros algo que viene directamente del trono de la gracia. En este vídeo, nos sumergiremos en la palabra de Dios para revelar el peor pecado para tu alma, aquel que actúa como la raíz de todos los males espirituales, y eso se llama orgullo, ese orgullo que la Biblia denuncia como el comienzo de la ruina. Descubriréis paso a paso cómo la Escritura desenmascara a este enemigo silencioso, cómo separa al hombre de Dios y cómo, por la misericordia del Padre, existe un camino de humildad que lo restaura todo. Al final de esta predicación, hermanos míos, vuestra alma saldrá más ligera, más atenta a la voz del Señor, con herramientas prácticas de la Biblia para examinar el corazón y ganar esta batalla que tantos libran sin saberlo. Y más, recemos juntos, entregándonos todo al Señor, para que esta verdad se convierta en vida en ti, trayendo verdadera paz y renovada comunión con el Creador, que te ama incondicionalmente. Sé, queridos, que en medio de las luchas de la vida cotidiana, con las preocupaciones que aprietan el pecho y el dolor que llevamos en silencio, es fácil sentirse vulnerable, como si Dios estuviera lejos, pero os lo digo con la certeza de alguien que ha visto actuar al Señor en tantas vidas a lo largo de más de 40 años de ministerio. Está muy cerca, en momentos de debilidad se vuelve fuerte, y este mensaje es la prueba viviente de ello. Así que, escribe tu amén en los comentarios ahora como declaración de fe al Padre Celestial. Un amén que resuena en el cielo y que llene de gracia tu hogar, tus hijos, todo lo que te aflige. Este amén no es solo una palabra, es un sello de tu sí al Espíritu Santo que te trajo aquí. Hoy, hermanos y hermanas, voy a compartir con vosotros enseñanzas que surgen directamente de la Sagrada Escritura, palabras que no son invención humana, sino revelación divina para proteger vuestra alma de los peligros invisibles que rodean nuestro andar cristiano. Revelemos juntos cómo el orgullo, este pecado sutil, destruye desde dentro, pero también cómo la humildad, enseñada por el propio Jesús, nos eleva y fortalece en presencia de Dios. A lo largo de esta predicación, con calma y profundidad,
Observaremos las abominaciones enumeradas en la Biblia, entenderemos por qué el orgullo es lo primero y recibiremos aplicaciones prácticas que transforman la vida cotidiana en un altar de verdadera adoración. El beneficio para ti, querido espectador, es la claridad espiritual, la liberación de pesos que ni siquiera sabías que llevabas y una fe más madura, preparada para los desafíos que se avecinan, todo anclado en la infalible palabra del Señor. Mientras caminamos juntos por estas verdades eternas, veréis que no pierden su vigor con el tiempo. Al contrario, ganan fuerza en cada generación que los recibe con un corazón arrepentido. Lo que te revelaré aquí puede ser justo lo que tu alma necesitaba para romper ciclos de derrota espiritual, para acercarse al Salvador que lo dio todo por nosotros. Y al final de este viaje, a través de las Escrituras, tendremos un momento especial de oración, en el que clamaremos por la gracia de la humildad, renovando nuestro pacto con el Padre y sintiendo el bálsamo del Espíritu en cada área de tu vida. Quédate conmigo hasta entonces, porque el Señor ha preparado algo poderoso para quienes perseveran en su palabra. Ahora, con todo el afecto pastoral que llevo en el pecho tras tantos años aconsejando almas afligidas, os pido, si este mensaje ya está tocando vuestro corazón, dadle un like a este video como muestra de gratitud al Señor por traer luz a vuestra mente. Suscríbete al canal para que más enseñanzas como esta te lleguen cada semana y activa la campana de notificaciones, porque de esta manera te conviertes en un instrumento en manos de Dios, ayudando a llevar esta verdad salvadora a familias, amigos y a tantos que necesitan oír que hay esperanza más allá del orgullo que los une. Cada ejemplo, cada inscripción, cada campana activada es como sembrar semillas del Evangelio que brotarán en frutos eternos, y el cielo registra esto como un acto de amor hacia los demás. Las enseñanzas que escucharás hasta el final de este mensaje pueden ser, para tu alma, la llave que abre puertas que han estado cerradas durante años por el sutil enemigo del orgullo. He compartido a lo largo de mis años de ministerio que a menudo es precisamente en las advertencias de la palabra donde Dios nos protege de caídas mayores, transformando lo que parecía una derrota en una victoria gloriosa. Por eso, te invito de todo corazón a permanecer conmigo hasta el último momento de esta predicación. Al final, alcemos juntos una oración que selle todo en presencia del Altísimo, y este puede ser el día en que el Señor cambie radicalmente tu camino espiritual, trayendo paz donde había confusión, luz donde había oscuridad. Pero, ¿qué nos dice la Sagrada Escritura desde el principio sobre esto, hermanos míos? Vamos directamente a la palabra de Dios, que es una lámpara para nuestros pies y una luz para nuestro camino, como enseña el Salmo 119. En Proverbios capítulo 6, versículos 16 a 19, el sabio Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, declara claramente: 6 cosas que el Señor odia, y la séptima su alma aborrece: ojos altivos, lengua mentirosa, manos que derraman sangre inocente, un corazón que trama malas intrigas, pies que se apresuran al mal, un falso testimonio que dice mentiras y uno que siembra discordia entre hermanos. Verás, queridos, la lista comienza con ojos altivos, ese orgullo que alza su mirada por encima de los demás, como si fuéramos dueños de la verdad absoluta, superiores a los demás hijos de Dios. ¿Por qué el Señor pone esto primero, al principio mismo de las abominaciones que detesta con todo su corazón? Porque el orgullo es la raíz de todo lo que viene después. Es el veneno que ha contaminado el corazón humano desde el Edén, cuando el hombre quería ser como Dios sin Dios. Reflexiona conmigo un momento sobre esta profunda verdad. Estos ojos altivos no son solo un rasgo de personalidad. No,
Representan una actitud del corazón que rechaza la dependencia total del Creador, que silenciosamente dice, soy suficiente. Y ahí es donde comienza la muerte del alma, lenta pero inexorablemente. He visto, a lo largo de décadas de pastorear el rebaño del Señor, caer tantas vidas dotadas y prometedoras precisamente porque no examinan ese punto débil, porque no dejan que la palabra ilumine los rincones oscuros del orgullo oculto. Y tú, hermano mío, hermana, detente ahora mismo y examina tu corazón a la luz de este pasaje. Hay áreas en tu vida en las que te sientes superior, donde juzgas a los demás sin piedad, donde tu mirada espiritual es altiva ante tu prójimo o incluso ante Dios mismo. Hazlo hoy. En este momento, pide al Espíritu Santo que lo revele, porque el Señor promete en su infinita bondad que quien se humille será exaltado, como Jesús mismo nos enseñó. No es solo vanidad pasajera, queridos. No es esa pose de alguien que se disfraza para salir a la calle. El orgullo de la Biblia es algo mucho más profundo. Es una enfermedad espiritual que corroe las raíces de la fe y separa al hombre de Dios como un muro invisible y alto. Veamos qué dice Proverbios 16, versículo 18. El orgullo precede a la destrucción y la altivez del espíritu antes de la caída. Aquí es tan claro como el agua. El orgullo no es inofensivo, allana el camino hacia la destrucción total. Para esa caída que deja cicatrices en el alma durante generaciones. ¿Por qué? Porque cuando el corazón se llena de orgullo, deja de mirar hacia arriba al Padre de las luces, en quien no hay cambio ni sombra de giro, y comienza a inclinarse sobre sí mismo, idolatrado como si fuera el centro del universo. Pensad en la Torre de Babel, hermanos míos. Esa historia que encontramos en el capítulo 11 del Génesis, donde el pueblo, unido no por amor a Dios, sino por el orgullo humano, dijo, hagamos una torre cuya cima llegue hasta los cielos, y hagamos un nombre. ¿Y qué ocurrió? Dios bajó, confundió las lenguas y las dispersó a todas, porque el orgullo colectivo las llevó a la ruina colectiva. Es la misma metáfora para nuestras vidas individuales. Cuando levantamos torres de orgullo en nuestro corazón, pensando que podemos tocar el cielo con nuestra propia fuerza, el Señor interviene para recordarnos nuestra finitud, nuestra necesidad absoluta de Él, y ver cómo esto mata el alma poco a poco. Los orgullosos no rezan fervientemente porque creen que no la necesitan. No perdona a su hermano porque cree que es perfecto. No crece en fe, porque ya se considera sabio. Pero gracias a Dios, que es rico en misericordia, hay una salida, y veremos esto más adelante en la palabra. Si esta verdad ya te está despertando, querida, y creo que el Espíritu Santo la está confirmando en ti, entonces haz el siguiente gesto de fe. Suscríbete ahora al canal para recibir más mensajes como este directamente del corazón de las Escrituras. Da un fuerte aprecio a este vídeo como tu amén, a la palabra que libera, y escribe en los comentarios, Dios me protege, porque al hacerlo, declaras protección divina sobre tu alma contra este orgullo traicionero, y el Señor honrará esta confesión pública de fe. Sí, hermanos míos, cada comentario así se convierte en testimonio de otros que pasan por el mismo valle, y juntos edificamos el cuerpo de Cristo. Este pecado, el orgullo, engendra todos los demás, como una raíz podrida que profana todo el árbol, y la Biblia no deja dudas al respecto. En 1 Juan capítulo 2, versículo 16, el apóstol Juan, lleno del Espíritu, nos advierte, porque todo lo que hay en el mundo, la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos y la soberbia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Verás, el orgullo de la vida, ese orgullo que presume de lo que tiene o hace, no viene de Dios Padre, viene del mundo caído, del enemigo que quiere arrastrarnos al abismo. Es un terrible círculo vicioso.
La mentira orgullosa para mantenerse en la cima, envidiar el éxito de los demás, sembrar discordia para sentirse superior y así sucesivamente, hasta que el alma languidece sin vida verdadera. Reflexiona sobre este ciclo que Juan describe también. Comienza con un pensamiento de autosuficiencia, avanza hacia acciones que hieren a otros y termina en separación de Dios, porque quienes son orgullosos no pueden soportar la cruz de humildad que Jesús nos ejemplificó. En la práctica, queridos míos, empezad hoy a enumerar en vuestro cuaderno de oración las actitudes orgullosas del día. ¿Fue cuando interrumpisteis a alguien para mostraros más sabios? ¿Cuándo menospreciaste a tu hermano en la fe porque pensabas que había cometido un error? ¿O cuando humildemente rechazó el abogado? Escribe, confiesa al Señor y ve la libertad que llega. Recuerda la historia de Lucifer, el ángel de la luz que cayó por puro orgullo, como nos dice Isaías 14, versículos 12 a 15. ¿Cómo caíste del cielo, oh estrella de la mañana, hijo de la mañana? Querías ser como el Altísimo, pero te lanzaron a Sheol. Si el querubín ungido cayó así, ¿cuánto más necesitamos vigilar los recipientes de tierra? Dios quiere revelarte algo especial en este video mío. Se queda hasta el final. Esta palabra es para ti, porque el Padre Celestial tiene un plan de restauración para cada alma que se vuelve hacia Él con el corazón roto. En todos esos años de ministerio he visto al Señor levantarse caído del orgullo, convertir corazones endurecidos en ríos de aguas vivas, y quiere hacer lo mismo contigo ahora mismo. Manteneos fuertes, porque la palabra que estamos desvelando juntos es una espada de doble filo, que corta el mal de raíz y sana heridas profundas. La Santa Biblia nos muestra muy claramente que el orgullo no es solo un error pasajero, sino la propia muerte espiritual que se asienta en el corazón del hombre que no observa. Y para entender esto de forma profunda, vayamos a lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 6, donde el hermano de Jesús, inspirado por el Espíritu Santo, declara: pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Verás, hermanos y hermanas, Dios resiste a los orgullosos. No es una indiferencia lejana, es una resistencia activa, como un padre amoroso que se opone a lo que está destruyendo a su hijo. Porque el orgullo endurece el corazón hasta el punto de cerrar las puertas de la gracia divina, dejando el alma árida y sin vida eterna. Reflexiono con vosotros, tras tantos años viendo almas luchar en esta batalla invisible, que esta oposición al Señor no es un castigo cruel, sino una protección amorosa, porque quienes viven en orgullo caminan hacia la ruina sin retorno, rechazando la mano extendida del Salvador, que vino a los humildes en espíritu. Y la aplicación práctica de esta verdad transformadora es inmediata y urgente, queridos. Humildaos ahora mismo ante el Señor. Inclinad vuestras rodillas interiores, confiesad dónde el orgullo ha levantado muros en vuestro corazón y sentid el flujo de la gracia que llega como la lluvia sobre tierra firme, restaurando lo que estaba muerto. Haz esto en este momento mientras la palabra aún resuena en tus oídos, porque el Espíritu Santo está listo para romper estas cadenas, y pronto veremos cómo esto se profundiza, pero por ahora descansa en esta promesa de quien da gracia a los humildes. Pero hay pruebas mayores por delante en el camino de las Escrituras, desafíos que demostrarán la fuerza de esta revelación en nuestra vida cotidiana, y caminaremos juntos para afrontarlos con la armadura de la fe. La palabra de Dios confirma esto sin ninguna duda, hermanos míos, reforzando lo que acabamos de ver con más luz en las Escrituras, como en Salmos capítulo 10, versículo 4, donde el salmista denuncia: los malvados en su orgullo no buscan a Dios. Todas sus ideas dicen que no hay Dios. Aquí está el cruel autoengaño del orgullo, que hace pensar al hombre
que no necesita al Creador, que puede navegar por la vida con su propia fuerza, ignorando al Padre que sostiene cada uno de nuestros alientos. Reflexiona conmigo sobre esa ceguera espiritual que el salmista pinta tan vívidamente. Los orgullosos no buscan a Dios porque, en lo más profundo de su corazón, creen que Dios no importa, que el universo gira en torno a su ego inflado y que ese es el veneno que mata el alma poco a poco, convirtiendo las oraciones en murmullos vacíos y las relaciones en campos de batalla. Así que la aplicación aquí es clara y amorosa. Ora ahora por revelación divina. Pide al Espíritu Santo que ilumine los rincones oscuros donde el orgullo acecha, disfrazado de confianza en sí mismo o de autojusticia, y observa cómo responde el Señor a los buscadores sinceros, consolidando en esta verdad el giro que Jacobo nos trajo, preparándonos para los próximos pasos en la palabra. Sé que muchos de vosotros sentís esta llamada ahora, y por eso quiero saber hasta dónde ha llegado esta palabra, de qué ciudad me escucháis. Dejáis vuestra presencia en los comentarios, me hace feliz, porque saber que el Evangelio cruza fronteras por el poder de Dios llena mi corazón de gratitud eterna. ¿Cómo se manifiesta este orgullo en vuestra vida diaria, queridos? En la prisa de la vida cotidiana, donde las tentaciones susurran suavemente para elevarnos por encima de los demás. Vamos a la parábola que contó Jesús en Lucas capítulo 18, versículos 9 a 14, dirigida especialmente a quienes confiaban en sí mismos porque eran justos y despreciaban a los demás. El fariseo, hombre religioso y respetuoso de la ley, se rezaba así: Dios mío, te doy gracias por no ser como los demás hombres, extorsionadores, injustos, adúlteros, ni siquiera como este recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces por semana y doy el diezmo de todo lo que tengo. Mientras el recaudador de impuestos al fondo no se atrevía a levantar la vista, golpeándose el pecho y decía: «Oh Dios, ten piedad de mí, pecador». ¿Y quién fue justificado a su casa? No el orgulloso fariseo, sino el humilde tabernero, porque el orgullo del fariseo le cegaba ante su propia necesidad de gracia. Esta reflexión nos lleva directamente al corazón de la comparación con los demás, a este sutil hábito de medir la vida de los demás con nuestro propio gobernante, pensando que estamos un paso por encima, y es entonces cuando el orgullo cotidiano nos sorprende, convirtiendo a los vecinos en rivales y a los hermanos en obstáculos. La aplicación práctica es evitar estos juicios como si huyera del fuego, mirando primero la tabla en nuestro ojo antes que la pajita en el ojo del hermano, como enseña Jesús en Mateo 7, y cultivando en cambio la compasión que surge de la conciencia de nuestra propia fragilidad ante Dios. Al final, te espera un momento especial de oración. No dejes este vídeo porque Dios ha preparado algo para ti, algo que sellará esta verdad en tu espíritu. Profundicemos esta prueba, hermanos míos, viendo cómo el orgullo destruye a los hermanos que nos rodean, sembrando discordia donde debería haber unidad en el cuerpo de Cristo. En Proverbios 6, versículo 19, que sigue en esa lista de abominaciones. El Señor aborrece el que siembra discordia entre hermanos. Y esto nace directamente del orgullo que no soporta ser contradicho, que prefiere dividir y reinar en su pequeño reino de superioridad. Reflexiona sobre las divisiones causadas por este veneno lento. Una palabra agria aquí, una mirada de desprecio allá, un cotilleo disfrazado de preocupación, y de repente familias rotas, iglesias divididas, amistades rotas, todo porque el orgullo susurra: «Tienes razón, ellos son los que cometen errores». Es como un veneno que se filtra gota a gota en la vena de la comunión cristiana, paralizando el amor que Jesús ordenó, y dejando el alma de los orgullosos aislada en su fría torre de autojustificación. Se acerca el abismo espiritual al que conduce esta semilla de discordia.
Pero antes os digo con afecto pastoral, oraré por cada nombre aquí en los comentarios, si necesitáis oración para la restauración en las relaciones. Dejad allí vuestra petición y vuestro amén de fe, porque el Señor escucha el clamor de los humildes y une lo que el orgullo ha separado. El orgullo rechaza al Espíritu Santo de una manera tan sutil que muchos ni siquiera se dan cuenta del riesgo eterno que corren, queridos. Y para ver esto con los ojos de la fe, volvamos a Mateo capítulo 12, versículo 31, donde Jesús advierte: Por eso os digo que todo pecado y blasfemia serán perdonados a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Este endurecimiento orgulloso, que cierra el corazón a la convicción del Espíritu, es lo que conduce a una blasfemia imperdonable, porque los orgullosos prefieren la justicia misma a la gracia revelada, rechazando al único que puede salvar. Reflexiona sobre este riesgo que pesa sobre cada alma desprotegida. El orgullo nos hace racionalizar los pecados, ignorar los reproches divinos y, poco a poco, el espíritu se silencia, dejándonos a la deriva en la oscuridad eterna si no hay arrepentimiento. La aplicación es inmediata y vital. Arrepiéntete ahora del endurecimiento que ha traído el orgullo. Clama: Señor, no endurezas mi corazón como el de los rebeldes, y haz espacio para que el Espíritu convenga de justicia, como quiere hacer contigo ahora mismo. Sin humildad, hermanos míos, no hay perdón verdadero, no hay puente hacia la gracia. Y en 1 Juan capítulo 5, versículo 16, el apóstol nos advierte sobre el pecado hasta la muerte. Si alguien ve a su hermano no cometiendo pecado hasta la muerte, pedirá, y Dios le dará vida. Hay pecado en la muerte, y por eso no digo que deba rezar. Ese pecado mortal es la orgullosa persistencia que rechaza la misericordia hasta el final, haciendo inútil la oración, porque el corazón ya se ha cerrado como una piedra al llamado del Salvador. Reflexiona sobre esta puerta que se abre lentamente del abismo. Los orgullosos rezan por fuera, pero por dentro resisten el cambio, y el Espíritu no fuerza la entrada donde no es bienvenido, dejando el alma huérfana de la vida divina. La inversión llega ahora por la palabra, queridos, y es contraria a lo que piensa el mundo. El orgullo no fortalece a nadie, al contrario, es la máxima debilidad disfrazada de poder, mientras que la humildad es la verdadera fortaleza que Dios honra. Veamos Filipenses capítulo 2, versículos 3 a 8, donde Pablo nos exhorta: No hagáis nada por egoísmo ni por vanidad, sino con humildad, considerando a cada uno de los demás mejor que a sí mismo. Que esté en vosotros esta mente que también estaba en Cristo Jesús, quien, siendo en la forma de Dios, no consideró que fuera un robo igual a Dios, sino que se vació a sí mismo, tomando la forma de un sirviente. Aquí está la epifanía que recontextualiza todo lo que hemos visto hasta ahora. Jesús, el Rey de Reyes, se humilló hasta la muerte en una cruz para salvarnos, y en esa humildad salvadora nos muestra el camino hacia el alma viva y victoriosa, rompiendo el ciclo de orgullo que nos ha unido desde Adán. Todas las listas de abominaciones, todas las caídas bíblicas, tienen sentido a la luz de este vacío divino, invitándonos a imitar al Maestro que bajó para levantarnos. Si sientes que Dios te ha traído aquí hoy, escribe en los comentarios: Creo. Tu fe fortalece a los demás, y juntos glorificamos al Padre que exalta a los humildes en el momento adecuado. Ahora que esta luz de Filipenses ilumina nuestro camino, exploremos las implicaciones naturales de esta verdad central, viendo cómo el orgullo resiste directamente la acción soberana de Dios en nuestras vidas. Y en Santiago capítulo 4, versículo 7, el apóstol continúa el razonamiento con precisión divina. Somedeos, pues, a Dios. Si resistes al diablo, huirá de ti. Si el orgullo nos hace resistir al Señor,
como vimos en el versículo anterior. Entonces, la humildad es la sumisión que atrae la gracia y hace huir al enemigo, liberando el alma de las cadenas que parecían ineludibles. He visto, a lo largo de tantos años en el pastor, almas que parecían perdidas en el laberinto del orgullo, encontrar una salida en esta sujeción amorosa, donde el Espíritu realiza milagros de restauración que ningún esfuerzo humano podría realizar. Piensa en las ramificaciones prácticas de esto en tu vida diaria, hermano, hermana. Cuando te sometes a Dios, en lugar de imponer tu orgullosa voluntad en el trabajo, en la familia, en la iglesia, se abren puertas que estaban cerradas. Las relaciones florecen donde había sequedad, y la paz que pasa por encima de toda comprensión mantiene tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Es un proceso que comienza hacia adentro, con oraciones de rendición como «No se haga mi voluntad, sino la tuya», y se extiende como levadura por todo el pan de la existencia, transformando lo ordinario en lo extraordinario ante los ojos del Padre. Pero esta gracia no termina ahí, se profundiza cuando reconocemos que el orgullo bloquea el flujo de la misericordia divina, como en 1 Pedro, capítulo 5, versículo 5, donde el apóstol Pedro advierte y consuela: «Someteos unos a otros, vestidos de humildad, porque Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes». Aquí de nuevo vemos la resistencia divina a los orgullosos, pero ahora con la promesa explícita de abundante gracia a quienes se visten con humildad, como quienes se visten de novia para el banquete celestial, cubriendo las manchas del orgullo con el manto de la mansuetud de Cristo. Reflexiona sobre cómo esta verdad se extiende a todas las áreas. En el matrimonio, el orgullo grita: «Tengo razón», pero la humildad susurra: «¿Cómo puedo servirte mejor?». En los niños, en lugar de imponernos de forma soberbia, guiamos con una paciencia que edifica. En la iglesia, dejamos de lado la vangloria para celebrar el don de nuestro hermano. Es como una puerta que se abre a bendiciones contenidas, y el Espíritu Santo fluye libremente, llenando el alma de nueva vida y vigor eterno. Vamos al enfrentamiento más profundo, queridos, a la prueba suprema donde el orgullo revela su rostro más feo, crucificando al Señor de nuevo en nosotros cuando persistimos en el orgullo que rechaza la cruz de la humildad. En Hebreos capítulo 6, versículos 4 a 6, la palabra nos golpea con seriedad, porque es imposible que aquellos que una vez fueron iluminados y probaron el don celestial, se hicieron participantes del Espíritu Santo y probaron la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y cayeron, renovándolos de nuevo al arrepentimiento, pues están crucificando al Hijo de Dios para sí mismos de nuevo, y exponiéndolo a la vergüenza. Este orgulloso endurecimiento, que prueba la gracia y luego la rechaza por altivez de espíritu, conduce a la apostasía sin retorno, porque el corazón orgulloso prefiere la gloria misma a la cruz de Cristo, exponiendo al Salvador a la vergüenza una vez más. Reflexiona sobre la exhortación implícita aquí, después de tantas advertencias bíblicas que hemos visto. El precio del verdadero discipulado incluye renunciar al orgullo que nos hace caer, incluso después de estar iluminados, y a quienes persisten en este camino hasta un punto de no retorno, donde el alma languidece sin la savia de la gracia. Pero el Señor, en su infinita paciencia, contrarresta esta demanda con promesas que restauran la esperanza, como en Miqueas capítulo 6, versículo 8, donde el profeta resume lo esencial. «Te ha dicho, hombre, lo que es bueno, ¿y qué te exige el Señor? Sino que hagas justicia, ames misericordia y camines humildemente con tu Dios». Esa última reflexión transformadora de nuestro examen hasta ahora es que obedecer al llamado de la humildad no es una pérdida, sino una ganancia de vida plena, donde Dios camina a nuestro lado,
guiándonos por verdes pastos y aguas tranquilas, lejos de los abismos del orgullo. Con esta recompensa de la palabra firmemente en nuestros corazones, nos preparamos para traducir todo en acciones concretas, ancladas en la roca eterna de las Escrituras, comenzando con pasos bíblicos contra el orgullo que nos asola a diario. En Santiago capítulo 4, versículo 10, el mismo apóstol que nos advirtió sobre la resistencia divina, concluye con acción liberadora. Humillaos ante el Señor, y Él os exaltará. Cada paso comienza aquí, con esta humillación voluntaria que atrae la exaltación del Padre, y en la práctica esto significa servir sin esperar aplausos, escuchar antes de hablar, valorar al hermano como superior a sí mismo, como nos enseña Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 10. Vive esto en tu casa, confesando orgullo a la tuya por la restauración mutua, como el hijo pródigo que, humillado en el chiquero, regresó a su padre y fue recibido con los brazos abiertos y banquete celestial, mostrando que el valle de la humillación es el camino hacia la casa del Padre. Hoy, si quieres oír su voz, no endurezas tu corazón, como nos exhorta Hebreos capítulo 3, versículo 15, porque el orgullo es el gran enemigo que Satanás usa para mantenernos alejados de la gracia, exponiendo táctica tras táctica para hacernos tropezar con el orgullo que él mismo abrazó en la eternidad. Nombremos al adversario según Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no es contra carne y sangre contra la que luchamos, sino contra los poderes de las tinieblas, y el diablo, padre de las mentiras, siembra orgullo para hacernos resistir a Dios. Pero en Santiago capítulo 4, versículo 7, le resistimos sometiéndonos al Señor, y Él huye. La urgencia palpita en estas páginas sagradas, como en Santiago capítulo 4, versículo 14, donde somos vapor que aparece por la hora y desaparece. Así que no pospongamos la batalla por la humildad. Rezo para que cada palabra plantada aquí germine en frutos de justicia y ahora, en presencia del Espíritu, eleve nuestros corazones. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ancla el versículo de Proverbios 6:17 que nos advierte sobre los ojos altivos. Señor, tú que aborres el orgullo, gracias por la revelación de esta verdad que nos protege de las trampas del enemigo. Os damos gracias por la palabra viva que nos ilumina, por la gracia que resiste el orgullo y fluye hacia los humildes, confirmando en cada paso lo que Jacobo nos enseñó. Danos a nosotros, Padre, el poder de obedecer, como prometes en Lucas 11:13, dando al Espíritu Santo a quienes nos pidan fuerza para humillarnos cada día y resistir las tentaciones de la altivez que rodean nuestras almas. Clamamos por liberación del orgullo según Juan 8:36. Si el Hijo os libera, seréis verdaderamente libres. Para protección, como en el Salmo 91, donde habitas en el lugar secreto del Altísimo, por crecimiento en humildad, como en 2 Pedro 3:18, creciendo en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Para las familias, la salvación de los seres queridos, como en Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Restauración, como en Joel 2:25, que restaura los años que la oruga comió. Armonía, como en el Salmo 133:1, donde es bueno y dulce que los hermanos vivan en unidad. Según Filipenses 4:19, mi Dios proveerá todas tus necesidades, bendición como en Malaquías 3:10, abriendo las ventanas del cielo, sabiduría como en Santiago 1:5, dar generosamente a quien pide, sanación emocional según el Salmo 147, 3, que sana a los desalmados rotos, paz como en Juan 14:27, te doy mi paz. Alegría, como en el Salmo 35, que por la mañana es seguida de júbilo, salud física como en 3 Juan 1:2, prosperando en todas las cosas y siendo sana,
Restauración como en Isaías 53:5 por las franjas Él fue herido. Vitalidad como en Isaías 40:31 que renueva su fuerza. Ahora, Señor, invitamos a cada alma aquí a dejar atrás las cargas del orgullo, según Mateo 11:28-30. Venid a mí, todos los que estáis trabajando y cargados pesadamente, y os daré descanso, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Intercambiamos orgullo por verdadera paz en esta hora sagrada. Y con la autoridad de la palabra, declaramos en Filipenses 2:8 que Jesús se humilló hasta la muerte, y por eso Dios lo ha exaltado soberanamente. Creemos que responderás, sellando esta oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Recapitulemos este viaje a través de la palabra con serena reflexión, hermanos míos, viendo cómo desde la advertencia inicial sobre los ojos altivos en Proverbios llegamos a la exaltación de la humildad en Filipenses, transformando nuestra visión del alma bajo la luz de la gracia. Ahora que el Señor nos ha exaltado por la sumisión, disfruta si la palabra ha tocado tu corazón. Inscríbete para más frutos como este. Activa la campana como una protección espiritual continua y comenta cómo la humildad ha cambiado algo en ti hoy. La próxima enseñanza sobre los frutos de la humildad os espera, y que el Señor os bendiga y os guarde. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si el orgullo resiste a Dios de una manera tan directa y peligrosa como la que hemos visto en las Escrituras que hemos explorado juntos, entonces la primera implicación que surge naturalmente de esta verdad es la urgente necesidad de una sumisión total al Señor, como nos exhorta Santiago en el capítulo 4, versículo 7. Somedeos, por tanto, a Dios. Si resistes al diablo, huirá de ti. Hermanos y hermanas, esta sumisión no es una débil entrega, sino la verdadera fuerza que rompe el poder de los orgullosos en nosotros, reconociendo que el precio de la humildad es alto ante los ojos del mundo, pero conduce a la plena libertad en presencia del Padre, que nos ama con misericordia eterna. Reflexiona conmigo sobre este coste que la palabra revela sin rodeos. Significa dejar de lado el derecho a tener siempre la razón, renunciar a la defensa inmediata del ego herido y elegir el camino de la cruz diaria donde el yo muere para que Cristo viva. Pero, ¿qué recompensa viene de este intercambio para el diablo, que usa el orgullo como su arma principal? Huye de tal obediencia. En la práctica, confiesa tu orgullo hoy, no mañana cuando sea conveniente, sino ahora. Enumera en oración silenciosa las áreas donde has resistido al Señor con altivez, y entrégalo todo al pie de la cruz, sintiendo la huida del enemigo y la aproximación a Dios que Santiago promete en el próximo versículo. He sido testigo en décadas de ministerio de cómo esta confesión inicial abre cielos sobre vidas paralizadas, convirtiendo la resistencia en una profunda comunión fraternal. Y eso es lo que el Espíritu quiere hacer contigo en esta hora sagrada. La gracia llega a los humildes, mis queridos, pero el orgullo bloquea a los que fluyen como una puerta cerrada. Y en 1 Pedro capítulo 5, versículo 5, el apóstol Pedro nos ilumina con esta segunda implicación vital. Someteos unos a otros y vestidos de humildad, porque Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Imagina esta metáfora de la puerta cerrada por el orgullo. El corazón orgulloso cierra las entradas por donde la gracia debería inundar, dejando al alma sedienta en medio de un desierto espiritual. Pero cuando nos vestimos de humildad unos hacia los otros, como hermanos en Cristo, la llave gira y se abren las compuertas, vertiendo ríos de aguas vivas que lavan toda contaminación de altivez. Reflexiona sobre este bloqueo que Pedro denuncia. ¿Cuántas oraciones parecen no ascender al cielo, no por falta de fe,
sino porque el orgullo las contamina con motivaciones egoístas. ¿Cuántas bendiciones se niegan porque nos negamos a servir a nuestros hermanos y hermanas con verdadera mansedumbre? He preparado este mensaje con oración y profunda dedicación durante horas de estudio de la palabra. Y si ha tocado tu corazón, como creo que el Espíritu lo está haciendo, un simple gesto de gratitud es suficiente. Deja tu me gusta y suscríbete al canal para que más almas encuentren este camino de gracia que abre puertas eternas. Lo peor de esta prueba suprema, hermanos míos, es que el orgullo persistente crucifica de nuevo a nuestro Señor Jesús en nosotros mismos, exponiéndole a la ignominia como nos advierte Hebreos capítulo 6 versículos 4 a 6 con santo temblor. Es imposible, por tanto, que aquellos que una vez fueron iluminados y probaron el don celestial y se hicieron parte del Espíritu Santo y han probado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero, y han caído renovados de nuevo para el arrepentimiento, ya que de nuevo crucifican al Hijo de Dios ante sí mismos y lo avergüenzan. Este endurecimiento por orgullo conduce a una apostasía irreversible, donde el alma que ha probado la gracia y la rechaza por altivez cierra la puerta al arrepentimiento, prefiriendo su propia corona de espinas a la corona de gloria que Cristo ofrece. Reflexiona sobre la irreversibilidad que se cierne como una sombra en este pasaje. No es una amenaza vacía, sino una advertencia amorosa del Espíritu de que no tropezamos donde tantos ya han caído, crucificando el amor sacrificial de Jesús con nuestras orgullosas negativas a humillarnos mientras Él se humillaba a sí mismo. Pero hay una recompensa gloriosa más allá de esta prueba, queridos, y brilla en Miqueas, capítulo 6, versículo 8, donde el profeta resume el corazón de Dios. Te ha declarado, oh hombre, lo bueno y lo que te manda el Señor, sino que debes hacer justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Esta visión devuelve al alma su lugar legítimo, caminando humildemente con el Padre como amigo cercano, lejos de las ilusiones de orgullo que prometen altura pero traen el abismo. La humildad no es una debilidad pasajera, sino el terreno fértil donde florecen la justicia, la misericordia y la fraternidad divina, restaurando lo que el orgullo ha destruido y preparándonos para aplicaciones prácticas que transforman la teoría en una vida bendecida diaria. Al final de este vídeo, levantaremos juntos una oración que pueda transformar este momento en un hito de tu vida espiritual. Permanece porque Dios ha preparado algo especial para ti, algo que sellará estas verdades en lo más profundo de tu ser. Los pasos bíblicos contra el orgullo comienzan ahora con Santiago, capítulo 4, versículo 10. Humillaos ante el Señor, y Él os exaltará. Y en la práctica, esto se convierte en acciones diarias como lavar los pies del hermano en espíritu de servicio. Priorizar las necesidades de los demás frente a las nuestras, como nos ordena Pablo en Filipenses 2, 4. Sirve sin esperar reconocimiento. Escucha los consejos de los más sencillos con el corazón abierto. Celebra el éxito de tu prójimo como si fuera tuyo y observa al Señor exaltarte no con gloria humana, sino con su presencia constante que satisface el alma sedienta. Recuerda la historia del hijo pródigo en Lucas, capítulo 15, que humillado en el chiquero, hambriento de verdad, regresó a su padre diciendo: «He pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo». Y el padre amoroso corrió, abrazó, se vistió con una túnica nueva y preparó una fiesta, mostrando que la humillación sincera atrae a una fiesta celestial donde el orgullo solo trae hambre eterna. Hoy, si escuchas la voz del Espíritu Santo en medio de esta predicación,
No endurezcas tu corazón como en Hebreos capítulo 3, versículo 15, porque el orgullo es el padre de toda dureza, y Satanás, el padre de las mentiras, desde el principio, como Juan 8:44 denuncia, usa esta semilla para mantenernos cautivos, susurrando: no necesitas cambiar, eres suficiente. Enfrenta a este enemigo con la absoluta verdad de que la decisión de la humildad es ahora, absoluta y sin demora, cerrar el ciclo de advertencias de que la palabra nos ha traído de Proverbios a Hebreos y abrir la puerta a la vida abundante que Jesús prometió. Si esta palabra te toca el corazón de una manera profunda, deja tu me gusta en mi vídeo y suscríbete al canal. Es tu forma silenciosa de decir amén a la gracia que libera y restaura. Profundicemos aún más en estas acciones prácticas que surgen directamente de la fuente de las Escrituras, mis queridos, porque la palabra no es una teoría lejana, sino una lámpara que guía los pasos concretos de la vida cotidiana. Y en Colosenses, capítulo 3, versículos 12 a 13, Pablo nos viste de nuevo con humildad como prenda esencial, vestidos así como los elegidos de Dios, santos y amados, con entrañas de misericordia, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia, soportarse y perdonarse mutuamente si alguien tiene una queja contra otro. Así como el Señor te ha perdonado, tú también. Descubre cómo servir a los demás disuelve el orgullo gota a gota. Empieza con la timidez en la conversación con tu cónyuge, la paciencia con los hijos rebeldes, la bondad en el caos, donde el ego quiere explotar, y siente la exaltación divina fluyendo como bálsamo sobre viejas heridas. En mi largo camino pastoral he visto familias enteras restauradas cuando el padre de la casa, orgulloso de su autoridad, aprendió a servir lavando los platos con alegría, o la madre que dejó de comparar a sus hijos con sus vecinos y empezó a celebrar cada pequeño avance con verdadera misericordia. Es el Hijo pródigo viviente en cada uno de nosotros, que regresa humillado pero recibido con celebración, y la urgencia de esta solicitud crece cuando recordamos que el tiempo es corto, como nos recuerda James cuando nos llama vapor pasajero. Hoy, examina tu agenda e inserta actos de servicio intencional. Llama a un hermano distanciado pidiéndole perdón por juicios pasados. Dona tiempo a los necesitados sin fanfarria y observa cómo se abren puertas de gracia donde el orgullo lo había encerrado todo. Este enfrentamiento con el enemigo se intensifica cuando nombramos a Satanás como el principal sembrador de discordia por orgullo, según Proverbios 6, 19. Pero en Efesios 6, 11 Pablo nos arma: poned toda la armadura de Dios para que podáis resistir las artimañas del diablo. Y la coraza de la justicia comienza con humildad, que repele las flechas llameantes del orgullo. La decisión es ahora absoluta, pues Hebreos 3:13 nos insta a exhortarnos unos a otros cada día, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Y el pecado real es orgullo que se endurece como una roca bajo el sol del mediodía. Si has sentido que el espíritu pincha zonas endurecidas, responde con una confesión inmediata, porque el Padre espera con los brazos abiertos al pródigo que regresa, y esa máxima urgencia palpita en cada sílaba de la palabra que nos une hoy. Extendamos esta reflexión a las relaciones familiares donde el orgullo hace más daño, hermanos míos, porque el hogar es el primer altar donde se pone a prueba y vence el orgullo. Y en Efesios 5, 21, Pablo nos llama a la sumisión mutua en el temor de Cristo, la base para que los esposos amen como Cristo amó a la Iglesia, entregándose por ella sin orgullo reservado. Cuando el orgullo invade el matrimonio, transforma el diálogo en disputa, pero la humildad abre ríos de misericordia, como he visto en parejas que, tras años de muros erigidos por el orgullo, aprendieron primero a pedir perdón y vieron el amor renacer
más fuerte. Para los niños el orgullo parental dice, mis caminos son los mejores. Pero Proverbios 22:6 nos guía a instruirles en el camino que deben seguir, con una mansedumbre que conquista el corazón rebelde. En las amistades eclesiásticas, evita al sembrador de discordia, alabando el don del hermano en lugar de envidiar, y observa que florezca la unidad como en el Salmo 133, donde es valioso que los hermanos habiten en unidad. Practiquélalo a diario. En el espejo de la mañana, reza, Señor, vísteme hoy con humildad. En el trabajo alaba al colega sin esperar retribución. En la calle sonríe al extranjero como a un igual ante Dios. Y por la tarde examina el día confesando defectos de orgullo. El hijo pródigo nos inspira aquí, pues su humillación no solo fue verbal, sino que vivió en miseria, enseñándonos que el valle bajo precede al banquete alto, y que Dios honra a quienes descienden para servir, como el Hijo del Hombre que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida como rescate por muchos. La urgencia llama a la puerta cuando consideramos 2 Corintios 6:2, donde Dios dice, en el tiempo aceptable te he escuchado y en el día de la salvación te he ayudado. He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí, ahora es el día de la salvación. Y el orgullo pospone ese día con excusas débiles, pero Satanás tiembla cuando nos humillamos colectivamente, como en 2 Crónicas 7:14. Si mi pueblo se humilla, ora, busca y rechaza el mal, escucharé del cielo, perdonaré y sanaré su tierra. Decidid absoluto ahora. Cerrad el ciclo de resistencias pasadas que clamaban por misericordia y sentid como el Espíritu sella esta victoria sobre el padre del orgullo que no puede contener a quienes se someten al Rey de los Reyes. Si este enfrentamiento te conmovió, honra el momento con tu gusto y una inscripción, diciendo en silencio, sí, Señor, elijo la humildad. Ampliando al testimonio vivo de la palabra en nuestras rutinas, considerad Romanos 12:16. Os acordáis de un solo con vosotros. No aspires a cosas elevadas, sino que sigues las humildes. Aplicando esto, evitando ascensos a toda costa, si eso significa pisotear a tu hermano, optando por la promoción divina que llega sin orgullo. En salud emocional herida por el orgullo, practica el Salmo 131:1. Señor, mi corazón no se levantó, ni mis ojos se levantaron, no me he ejercido en grandes asuntos, ni en cosas demasiado maravillosas para mí, encontrando paz, aceptando los límites humanos ante el Dios infinito. Para las finanzas bloqueadas por la codicia orgullosa, Filipenses 4:11-12, nos enseña la satisfacción en la humildad, abriendo provisiones celestiales. En la esfera espiritual colectiva, orad para que la iglesia local se humille por la unidad, como Jesús, en Juan 17, suplicó que todos fueran uno, y ved cómo fluyen milagros donde la orgullosa discordia lo ha detenido todo. Cada día, comienza con gratitud que aplasta el orgullo, da gracias por el aire, por el pan, por el hermano, y termina con un examen de conciencia guiado por el Salmo 139:23-24. Escúchame, Dios mío, y conoce mi corazón. Ponme a prueba y conoce mis pensamientos. Ve si hay en mí una forma de perversidad, y guíame en el camino eterno. El pródigo nos recuerda que la humillación no es el fin, sino el comienzo de la restauración. Y Dios, viendo nuestros corazones rotos, como promete el Salmo 51:17, no lo desprecia, sino que lo exalta con besos de reconciliación. Esta máxima urgencia resuena en Santiago 1:21. Recibid con mansedumbre el verbo implantado en vosotros, que podrá salvar vuestras almas, llamándonos la decisión irrevocable contra el endurecimiento, enfrentándonos a Satanás con Lucas 10:19,
donde Jesús da autoridad sobre todo el poder del enemigo, y nada nos hará daño si caminamos humildemente. Hoy es el día, como dice 2 Corintios 6:2, romper los bucles de orgullo que nos han unido eligiendo la obediencia absoluta que atrae fuego del cielo sobre altares reconstruidos. Queridos míos, que esta verdad penetre como una espada de doble filo, cortando raíces profundas y sanando con el bálsamo de la infinita gracia de nuestro Dios que habita con el arrepentimiento del Espíritu. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Invocando ahora el versículo principal de Proverbios capítulo 6, versículo 17, donde el Señor nuestro Dios revela que aborrece los ojos altivos, la raíz de todo orgullo que destruye el alma. Vengo ante ti, oh Padre Celestial, con el corazón de este pueblo que te escuchas en esta hora santa, dando gracias con todo nuestro ser por tu palabra viva y poderosa que nos advirtió contra el orgullo, por la revelación progresiva de las Escrituras, que nos guió desde la advertencia inicial hasta las promesas de gracia y los humildes, confirmando en cada paso lo que nos enseñaste a través de los profetas y apóstoles, y por la luz que disipaste sobre los caminos oscuros donde el enemigo sembró discordia y ruina. Gracias, Señor, por este viaje bíblico que ha unido corazones en busca de la verdad, por cada versículo que ha brotado como maná del cielo, alimentando almas sedientas y restaurando lo que el orgullo había herido, y por hacernos partícipes de tu sabiduría eterna, que resiste a los orgullosos, pero exalta a los contritos. Clamamos ahora por profunda humildad. Oh Dios, como nos ordenas en Santiago capítulo 4, versículo 10, humíllate ante el Señor y Él te exaltará. Nos dará el poder de vaciarnos como Cristo se vació a sí mismo, de vestir la mansedumbre que repele al diablo y dibuja tu rostro sonriente. Fortalecíanos con tu espíritu como prometes en Lucas capítulo 11, versículo 13, dar el Espíritu Santo a quienes piden con fe sincera, y permitirnos perseverar en esa gracia día tras día, resistiendo las trampas de la altivez que nos rodean. Para liberarnos del orgullo que aún susurra en nuestras vidas, Señor, según Juan capítulo 8, versículo 36, si el Hijo te libera, tú serás verdaderamente libre. Rompe las cadenas que nos atan al orgullo. Líbranos de las comparaciones que nos elevan por encima de nuestro prójimo y nos hacen caminar en una vida nueva de humilde y pura. Protégenos, como en el Salmo 91, oh Padre, donde habitas en el lugar secreto del Altísimo, y cúbrenos con tus plumas, protegiéndonos de toda flecha del enemigo que usa el orgullo para derribarnos, y haznos crecer en gracia, como en 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, creciendo en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A nuestras familias, Señor, salvación de nuestros seres queridos, como en Hechos 16, versículo 31, cree en el Señor Jesús y seréis salvos, tú y tu familia. Restaurad hogares divididos por orgullo, como en Joel, capítulo 2, versículo 25. Restaurando los años en que comieron las langostas y trayendo armonía donde prevalecía la discordia sembrada por el orgullo, como en el Salmo 133, versículo 1. Donde es bueno y dulce que los hermanos habiten juntos en unidad. Provisión abundante para las necesidades materiales, oh fiel proveedor, según Filipenses capítulo 4, versículo 19. Dios mío, según sus riquezas, proveerá todas tus necesidades en gloria. Por Cristo Jesús derrama bendiciones como en Malaquías, capítulo 3, versículos 10 a 11, abriendo las ventanas del cielo hasta que no haya espacio suficiente para desbordarlo, y da sabiduría para manejar todo con humildad, como en Santiago capítulo 1, versículo 5, dándola generosamente a quienes lo piden sin duda.
Sanación emocional para corazones heridos por la altivez que ha herido relaciones, Señor, como en el Salmo 147, versículo 3, que sanas a los corazones rotos y les vendas las heridas, paz que pasa por toda comprensión, como en Juan capítulo 14, versículo 27. Mi paz os doy, mi paz os dejo, y plena alegría como en Salmo 30, versículo 5, porque por la tarde lloran, pero por la mañana hay júbilo. Por la salud física que el estrés del orgullo ha debilitado, restauradnos como en 3 Juan versículo 2, amado. Sobre todo, ruego para que prosperéis y estéis sanos, como prospere vuestra alma, y renovada vitalidad, como en Isaías capítulo 40, versículo 31. Pero los que esperan al Señor renuevan sus fuerzas, suben con alas como águilas, corren y no se cansan, caminan y no se cansan. Ahora, oh Jesús, invitamos a todo el alma que te escucha a una rendición total, según Mateo capítulo 11, versículos 28 a 30. Venid a mí todos los que trabajaréis y estáis pesados bajo el peso del orgullo, y os daré descanso. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprenderé de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para vuestras almas. Intercambiamos orgullo por descanso eterno en esta entrega amorosa. Y con toda la autoridad de la palabra que nos ha llevado hasta aquí, en Filipenses capítulo 2, versículo 8, donde Cristo se humilló hasta la muerte en la cruz, y Dios le exaltó enormemente, declaramos fe en tu respuesta soberana, oh Padre, creyendo que actúas ahora mismo en todo corazón contrito, sellando la liberación, la restauración y la abundante gracia, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Que el Espíritu Santo confirme a todos los que tienen poder. Queridos hermanos y hermanas, qué viaje bendecido por la palabra de Dios hemos emprendido juntos desde esa pregunta inicial sobre el pecado que carcome el alma en silencio, hasta esta entrega final en oración que hemos elevado al trono de la gracia, viendo cómo Proverbios 6 nos advirtió sobre los ojos altaneros, Santiago nos llamó a la humildad que exalta, Pedro nos vistió de mansedumbre, Hebreos nos alejaron de la orgullosa apostasía y Filipenses nos mostraron el modelo perfecto en Cristo, que se vació de amor. Este mensaje es para vosotros que me escucháis ahora. Dios os ha elegido para escucharlo hoy a través de estas enseñanzas eternas, y os pregunto desde lo más profundo de mi corazón pastoral, ¿cómo aplicarás esta verdad en tu hogar, en tu trabajo, en tus relaciones, dejando morir el orgullo para que la humildad viva y te exalte ante el Señor? Me alegra mucho saber que estamos juntos en este camino de profunda fe, siguiendo los caminos de las Escrituras con corazones unidos. Tú eres una parte fundamental aquí en el cuerpo de Cristo, una parte viva de esta comunión que se edifica mutuamente. Quiero invitarte con todo cariño a dejar lo que quieras como señal de que la palabra ha tocado tu alma. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho para que más frutas como esta te lleguen regularmente. Activa la campana de notificación para no perderte ninguna semilla de gracia que el Espíritu siembra. Y comenta abajo desde qué ciudad o lugar me escuches, compartiendo si quieres lo que te ha costado el orgullo para que recemos juntos por tu victoria, porque tu historia importa para Dios y para todos los que formamos esta familia espiritual. Cada comentario se convierte en una oración colectiva. Cada amor fortalece el testimonio y juntos traemos luz a la oscuridad. Esta es solo una parte del camino que he estado recorriendo contigo, profundizando las verdades de la palabra que transforman vidas. Y en el próximo vídeo de este canal profundizaremos aún más en cómo vivir la humildad práctica en la vida cotidiana, experimentando los frutos eternos que brotan de corazones arrepentidos, conectando todo lo que hemos visto aquí con la aplicación concreta que el Espíritu desea en ti. No dejes pasar esta oportunidad de continuidad. El siguiente paso de tu camino de fe
Está al alcance, caminando juntos en presencia del Señor que nos guía con su mano fiel. Permite que Dios siga hablando a tu corazón a través de estos mensajes. Da el siguiente paso en este camino, ahora viendo el próximo video en mi canal que aparecerá aquí en la pantalla. En él seguiremos aprendiendo a vivir en la presencia de Dios y a experimentar la plenitud de sus planes. No te detengas aquí, porque Dios aún tiene mucho más que decirte y revelar maravillas más allá de lo que pides o piensas. Recuerda siempre, Dios es más grande que cualquier orgullo o trampa del enemigo. Confía en Él y hará infinitamente más de lo que puedes imaginar por su omnipotencia que obra en nosotros. Que el Señor te bendiga y te guarde, haga que su rostro brille sobre ti y tenga piedad de ti. Levante su rostro sobre ti y te dé paz. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y que el alma salvada por el temor del Señor, como promete Proverbios 22, versículo 4, encuentre riquezas, honor y verdadera vida en compañía de nuestro eterno Salvador.